Vamos a proceder a la palabra, hermanos. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Él ha estado en medio de nosotros, ya le adoramos. Los adolescentes pueden ir a su grupo, por favor, a su salón. La adoración, hermanos, es un tiempo importante porque es ahí donde nosotros le damos a Él nuestro corazón, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestras vidas. Pero el momento de la palabra, la predicación, es cuando Él nos da de comer. Entonces, por eso es que siempre salimos tan llenos, ¿verdad? Tan completos, tan satisfechos de su presencia. Ahorita me estoy recordando que están saliendo los adolescentes. Sobre el tema, algunos ya se dan cuenta que, he estado tomando los tiempos de adoración en la iglesia, lo vamos a estar haciendo. Y lo he empezado la adoración cuando inicia la reunión, entonces como que los desacomodamos un poco, ¿verdad? Porque empezamos con alabanza y luego adoración. Lo estamos haciendo de esa manera, y sobre todo el anuncio es porque muchos están llegando muy tarde y después se tienen que quedar afuera y se enojan porque no les permiten entrar a los hermanos ujieres. Pero lo que nosotros hacemos es que cuando estamos en la adoración y estamos concentrados adorando a Dios como hace rato, evitamos que los que llegan tarde se metan a la fila y con permiso, y nos saquen de la adoración. Luego si nos pisan un callo, peor, ¿verdad? Hasta nos enojamos y hacemos un corto ahí tremendo y hasta le damos un empujoncito, ahí nos enojamos, ¿no? Entonces queremos evitar todo eso, hermanos. Y para poderlo evitar y que todo salga bien, pues lleguen temprano, por favor, ¿sí? Lleguen temprano. Si usted llega, 5 minutos tarde o 10, a lo mejor todavía los van a dejar sentarse como ustedes quieran porque todavía no está llena la iglesia. Pero ya los que llegan 10:15, 10:20 y quieren llegar y sentarse hasta adelante, pues ya es imposible y vamos a distraer a todos los que están adorando. Hasta nosotros nos distraen, ¿verdad? Porque estamos de repente adorando y volteo y ya veo y digo, ay, ese brother ya se metió. Y estoy, no, adora a Dios, ¿verdad? Entonces adoremos juntos, ¿sí? Y ordenadamente, hermanos, ordenadamente. Entonces les ruego y les suplico que reciban eso en su corazón y que lleguen temprano para que no se pierdan pues nada de la reunión, y también por respeto a los que están llegando temprano. Bien, el tema de hoy, hermanos, quiero retomar la serie que no hemos concluido, enfrentando los conflictos de la iglesia o en la iglesia, y hoy quiero hablar sobre la rebelión y la traición en la iglesia. Es un tema muy serio, es un tema muy importante, muy necesario. Así que el tema le he llamado enfrentando la rebelión y la traición en la iglesia. Quiero que abran su escritura, por favor, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 18. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Y cuando se sentaron a la mesa, se refiere a la última cena de nuestro Señor Jesús, está con sus discípulos en el aposento, con sus apóstoles, y se sientan a la mesa. Mientras comían, dijo Jesús lo siguiente: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo, ¿qué hará? A ver todos, ¿qué hará? Me va a entregar. Entonces ellos, uno por uno, comenzaron a entristecerse y a decirle a Jesús, uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y así consecutivamente los 12 apóstoles comenzaron a preguntarle. Sin duda, esta afirmación de nuestro Señor Jesús trajo desconcierto, ¿verdad? Como lo acabamos de leer, trajo tristeza en sus corazones. No sabían qué es lo que estaba pasando, o quizá sabían que Dios o Jesús, conociendo los corazones de las personas, algo había visto en ellos. Entonces es una pregunta que todos le hacen al Señor Jesús, porque en cierta manera todos le habían traicionado de alguna o de otra manera. Nosotros vemos que cuando Jesús es llevado con Caifás y Pedro está en el patio mirando de lejos a Jesús, él simplemente le preguntan o le afirman, le dicen que él era uno de sus seguidores, y él afirma diciendo, no lo conozco. Lo hace 3 veces
3 veces niega haber conocido a Jesús. La tercera vez fue más seria porque dice que con maldición juró no conocer al hombre, lo cual significa que diciendo malas palabras, maldiciendo a Jesús para convencer a los que estaban ahí que en realidad él no era sus discípulos. Pero eso solamente fue la concepción de una traición que ya traía en su corazón. La traición y la rebelión, hermanos, es un asunto muy serio y es un asunto que inició en el cielo. Muchos de ustedes lo saben. Luzbel, uno de los ángeles, o quien fue el ángel principal en el cielo, mejor conocido hoy como Satanás, fue el ángel que inició y después popularizó esta conducta de rebeldía y de traición hasta el día de hoy. Algunos de sus motivos de Luzbel, que significa luz bella, porque era un ángel hermosísimo, bello, esplendoroso. Él era el director de alabanza en el cielo y por eso se le atribuye el nombre Luzbel. Era una luz muy bella, sobrepasaba la belleza de los demás ángeles. Tuvo algunos motivos, y lo digo entre comillas, ¿verdad? Causas, por haberse rebelado y haber traicionado eso que Dios le había entregado en el cielo. Y algunas de esas causas fueron que él quiso hacerse semejante al Altísimo en cuestiones de gobierno, en cuestiones de autoridad. Más allá de esto, en cuestiones de soberanía. Dice la Escritura que, bueno, podemos entender que Satanás o Luzbel viendo su hermosura, su belleza, y que él estaba a cargo de miriadas y miriadas de ángeles, él pensó y dijo: bueno, me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. ¿Qué tiene de malo, verdad? Y bueno, tenía mucho de malo porque él quiso sentarse en el trono de Dios, el cual le pertenece únicamente a él. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Entonces Satanás quiso intentar incluso tener control por encima del control de Dios en el cielo. Por supuesto que pensar eso fue la tontería más grande que Luzbel pudo cometer. Lo que hizo Luzbel se llama rebelión y traición. De ahí, como su nombre actual lo indica, Luzbel se constituyó en Satanás, que significa adversario, y diablo, que significa débil. O sea que Satanás, o el diablo, o el enemigo, o Luzbel, se convirtió en el adversario de Dios débil. En un adversario de Dios, pero débil. Débil en comparación con Dios, no en comparación con nosotros. La Biblia dice que Él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y la Biblia no nos dice que nosotros debemos pelear mano a mano, ¿verdad? O fuerza a fuerza contra Satanás. La Escritura dice que lo debemos resistir con el escudo de la fe, con el yelmo, etcétera, la espada del Espíritu. Ustedes lo saben. Pero su fuerza, hermano, es una fuerza que va más bien enfocada hacia nuestros pensamientos. Por eso dice la Escritura que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás lucha con argumentos y dice que debemos luchar contra todo argumento que se levanta contra, ¿qué? El conocimiento de Cristo, ¿sí? Y en ese sentido es que Satanás lucha contra nosotros. Como todos sabemos, Luzbel fue expulsado del cielo. Su esfuerzo por derrocar a Dios fue inútil, por supuesto. Pero lo que no se imaginaba fue lo que le sucedería a él. Dice la Biblia, narra la Escritura, que él fue derribado, fue quemado, espanto serás y para siempre dejarás de ser, fue la sentencia de Dios. Fue expulsado, literalmente usa la palabra echado a la tierra, y junto con él a la tercera parte de los ángeles que le acompañaron a Luzbel en su rebelión y traición contra el Altísimo. El nombre de Luzbel fue cambiado por Satanás y diablo, y el nombre de los ángeles que lo acompañaron en su rebelión también fue cambiado, y ahora son llamados o conocidos como demonios, espíritus de maldad o espíritus del diablo, etc. Ahora bien, ya que Satanás no puede tener ningún grado de autoridad en el cielo de Dios, ahora opera aquí en la tierra contra todos nosotros. ¿Por qué? Porque se le dio autoridad sobre nuestro o en nuestro planeta, pero no para siempre, solamente por un lapso de tiempo, mientras es llevado a su juicio eterno, donde dice la Escritura, donde dice Apocalipsis específicamente, será echado al lago de fuego y azufre que fue preparado para él y sus ángeles. La Biblia sí lo reconoce como el príncipe de este mundo,
pero no como rey, porque Dios es el rey de toda la tierra. Amén. Él es el creador, Él fue el fundador y es de Él, pero Él es llamado así, príncipe de este mundo. Ahora, Satanás es un ser que desde entonces opera con sus mismas tácticas. Tiene muchas tácticas de operar aquí en la tierra contra nosotros, y dos de esas son la rebelión y la traición. Y aunque usa esa táctica para que todo el mundo, aunque él usa esa táctica de la rebelión y la traición para todo el mundo, se deleita con mayor fuerza cuando logra sembrar esa semilla en los hijos de Dios. Satanás quiere poner traición y rebelión entre esposos, esposo contra la esposa, los hijos contra los padres, hermanos contra los hermanos, hermanos en la fe contra otro hermano en la fe, la oveja contra su pastor, servidor contra servidor, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero que volvamos a leer el mismo pasaje de Marcos 14:18, que dice que cuando se sentaron a la mesa, esto era una costumbre, sentarse a la mesa para cenar, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Esta palabra entregar es literalmente en el griego traición, me va a traicionar. Verso 19, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo, y así consecutivamente. Este texto, hermanos, contiene dos verdades inevitables, o sea, dos cosas que no vamos a poder impedir de ninguna manera. ¿Estamos todos aquí? Dos cosas que no vamos a impedir de ninguna manera. Si al mismo Jesús lo traicionaron, que no cometía pecados como nosotros, que era perfecto en su conducta moral y que además era misericordioso, bueno y compasivo, cuánto más a nosotros, ¿verdad? Ahora bien, la primera verdad que contiene y que es inevitable es que existe la traición dentro de la iglesia y dentro del ministerio, o sea, entre hermanos e incluso entre ministros o entre servidores de la misma iglesia. Siempre va a haber personas que estén en contra de lo que Dios nos ha mandado a hacer como iglesia y que tarde o temprano se van a rebelar, y tarde o temprano, hermanos, van a tener planes para traicionar. No me refiero al edificio, al lugar, pero sí al propósito que Dios establece en un lugar como este y como cualquier otra iglesia, ¿no? Y en el peor de los casos, para esas personas que se rebelan, terminan yéndose de la congregación. Y digo en el peor de los casos para ellos, porque eso nos habla de una falta de humildad, ¿sí? Que no hay reconocimiento del error, no hay reconocimiento de la falla o del pecado, sino que simplemente esa semilla de rebeldía va creciendo, la van alimentando, se convierte en un árbol gigantesco y al final se van por las causas que ninguna persona se debería de ir de una congregación. Hay tantas y tantas razones por las que una persona tomaría una decisión así. Por ejemplo, muchos se van porque dicen: no me gusta la doctrina, o no me gusta la alabanza, o los lineamientos de la iglesia no me gusta, o la disciplina en la iglesia tampoco me agrada, cómo le están llevando a cabo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¿sabe qué? Eso es muy común en cualquier iglesia, en cualquier lugar es muy común. Pero escuche bien, cualquier razón, y lo digo entre comillas, cualquier razón que la gente tenga para enojarse, para mostrarse indiferente e irse de la iglesia, no se puede llamar de otra manera más que rebeldía y traición al propósito que Dios ha establecido para él dentro de su congregación. Una traducción interesante de la frase de Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar, es la siguiente. El original dice así: Jesús les dijo: imaginaos, el que me traiciona es un hombre que está compartiendo la comida conmigo. Eso les dijo Jesús. Imagínense nada más, el que me va a traicionar es uno que está compartiendo la comida conmigo. Esto es impresionante, hermanos, porque un hombre que además que compartió el ministerio con Jesús, que fue atendido por él, que Jesús oraba por él, que los enseñó a orar o lo enseñó a orar, lo alimentaba, le impartía la palabra cada día,
que Jesús compartió años de amistad con él y miren cómo terminó, traicionando a su maestro, al que lo pastoreaba. Y ustedes saben de quién estamos hablando, de Judas Iscariote. A eso también se refiere precisamente el Salmo capítulo 41, versículo 9, este Salmo de David impresionante. Me parece que él se refiere a Aitofel, pero es precisamente lo que acontece en Jesús y Judas. Aún el hombre de mi paz, dice el salmista, aún el hombre de mi paz. O sea, con quien no tenía problemas, que nos llevábamos bien, que nos saludábamos bien, que nos dábamos el abrazo, que compartíamos de vez en cuando, en quien yo confiaba. Él está hablando de alguien más cercano todavía. El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y esto significa traición. Entonces es un cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, en el hecho de Jesús y Judas. Las palabras de Jesús, hermanos, uno me va a entregar. Escuchen bien, cuando Él dice uno me va a entregar, fue una advertencia para Judas. No fue una descalificación en el momento. No fue un hazte a un lado y no te quiero volver a ver. No, fue una advertencia para él. Es decir, que Judas debía sopesar lo que estaba haciendo y en todo caso proceder al arrepentimiento, hermanos. Cuando Jesús, Él muestra lo que hay en el corazón de Él a través de eso, Judas debió haberse puesto las pilas, como decimos, y haber dicho, soy yo, Él está hablando de mí, tengo que arrepentirme, estoy procediendo mal. Hermanos, es como si Jesús le estuviera diciendo, conozco tus planes, Judas, sé lo que vas a hacer. Hermanos, esto debió haber puesto entonces en sobreaviso a Judas, y eso quiere decir que aún estaba a tiempo de devolver aquellas 30 miserables monedas de plata con las que había entregado a nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo hizo. Y esto es una verdad, hermanos, aplicable para todos nosotros, porque antes de que Dios determine un juicio sobre una persona rebelde o sobre una persona que planea traicionar a Dios, ¿sí? Dios primero va a poner sobre aviso a esa persona para que no lleve a cabo sus planes, porque Dios es bueno y misericordioso, ¿sí? Pero Dios siempre, hermano, para Dios siempre la mejor actitud será la de humildad y un espíritu de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que la rebeldía de muchos los lleve a la perdición como llevó a Judas, ¿sí? Al igual que Él, Dios nos sigue diciendo en nuestros días, fulano de tal, fulana de tal, yo conozco tus planes. Y cuando Él dice yo conozco tus planes, es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de volvernos a Dios. La Escritura dice que, hablando de Judas, el hecho de haberlo entregado, ustedes saben la historia, Jesús dijo, más valiera, mejor hubiera sido que no hubiese nacido ese hombre, ¿sí? Mejor le hubiera sido para él no haber nacido que haber nacido, haberse rebelado contra su maestro, contra Jesús, el Salvador, haberle traicionado, haber aceptado 30 monedas de plata para entregar al Señor Jesús, ¿sí? Hubiera sido mejor no haber nacido, porque finalmente el Señor ya sabía cuál iba a ser su destino. Ustedes saben que se suicidó. Él fue y se colgó de un árbol, y bueno, dice la Escritura que cuando lo encontraron estaban de fuera sus entrañas, ¿verdad? Y eso algunos teólogos dicen que ni para eso era bueno Judas. No se supo ni siquiera colgar de un árbol. Se supone que o la rama se cayó o no se colgó bien, debió haber caído sobre una roca, se partió el cuerpo y las entrañas se salieron. Finalmente Jesús ya sabe cuál es el destino de los rebeldes y el destino de aquellas personas que van a traicionar los propósitos de Dios. Aún nosotros podríamos preguntar, después de la advertencia que Jesús le hace a Judas, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto que aún con la advertencia de Jesús de todas maneras lo traicionó? ¿Cómo es posible que aún hablando Dios y diciendo yo sé quién me va a entregar, uno de ustedes me va a entregar, el que come conmigo, el que comparte su alimento conmigo, ese me va a entregar? ¿Cómo es posible que aún Dios hablando, Judas procedió a hacer esto?
Y esto debe ser muy significativo para todos, hermanos, porque Dios nunca, óigalo bien, nunca va a permitir que el rebelde o el que tiene planes de traición prosiga con su plan sin que primero le dé la oportunidad de arrepentirse. A veces nos encontramos a gente con amargura en sus corazones, con resentimiento contra Dios, resentidos contra la iglesia donde Dios los lleva por cosas a veces insignificantes, se enfrían totalmente. Hay quienes se prefieren irse a la congregación y ahí andan de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta para echarla a perder también, porque no hay iglesia perfecta, ¿sí? Pero no son capaces de decir con todo su corazón: bueno, Dios me está hablando, estoy procediendo mal, esto no es contra mi iglesia, no es contra mi líder, es contra Dios, contra los planes que Dios ha determinado para mí dentro de esta comunidad, hermanos. ¿Sí? Hay gente que se va a arrepentir y Dios le va a permitir el arrepentimiento, pero también habrán rebeldes obstinados como Judas, que ya le abrieron su corazón a Satanás y van a llevar a cabo sus planes. Y sin duda, hermanos, en esta iglesia puede haber rebeldes, de hecho debe haber rebeldes, ¿verdad? Puede haber rebeldes, pero a través de esta predicación Dios les está dando la oportunidad de arrepentirse y de hacer un alto. Amén. Mira, dile al que está a tu lado: yo sé que no están hablando de ti, por supuesto que no, pero Dios te estaría dando una oportunidad a ti. ¿Cuántos toman esa oportunidad, hermanos? Amén. Ahora, esto nos debe llevar a aplicar un principio muy importante. ¿Cuál es el principio? El principio es la fidelidad. Todos digan fidelidad. El hecho de pertenecer, hermanos, a una congregación como esta, o específicamente el hecho de pertenecer a esta congregación, o dicho de una forma bíblica, de pertenecer a esta parte del cuerpo de Cristo, aquí en esta iglesia, es suficiente para entender que tenemos un compromiso con Dios a través de esta iglesia. Porque si no fuera así, no estaríamos aquí, ¿verdad? Estaríamos en otro lado. Lo que estoy diciendo es que la fidelidad a Dios, fíjense bien, no significa independizarse de la estructura de la iglesia. Fidelidad a Dios no significa, repito, independizarse de la estructura de la iglesia. Hay quienes dicen: yo le soy fiel a Dios, no a mi iglesia, ¿sí? Hay otros que dicen: yo le soy fiel a Dios, al pastor no. Yo sigo a Dios, no sigo a hombre. Bueno, y yo le voy a decir algo: eso es una verdad a medias. Es cierto, es una verdad a medias, porque por supuesto que tenemos que serle fiel a Dios por encima de cualquier iglesia, por encima de cualquier hombre, por encima de cualquier denominación, por encima de cualquier pastor, ¿sí? Pero normalmente los que hablan así es porque no se quieren sujetar al orden y a la estructura de la iglesia donde Dios los llevó. Entonces, el problema no es que ellos dicen tener a Dios en primer lugar. Eso está bien. El problema es que cuando lo dicen de esa manera es porque ya hay una semilla de rebeldía en su corazón y porque hay planes de traición en los propósitos que Dios ha puesto, por el cual pertenecemos a esta iglesia, hermanos. Ahora bien, escuche bien, ahí nos damos cuenta que esa persona ya ha sido afectada con el espíritu de Judas o con la rebeldía. Tarde o temprano pueden venir actos de traición. Pero vamos a ver por qué la rebelión y la traición de Judas hacia Jesús y hacia su ministerio. Porque estoy hablando que no es a mí y no es a la iglesia, y no es a la iglesia de Cristo en cualquier lugar, porque hay miles de iglesias. Estoy hablando de Dios, que está encima de la iglesia y que Él levanta congregaciones para que llevemos a cabo su propósito. ¿Esto es claro, hermanos? ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Mateo nos deja ver que una de las razones de la traición de Judas al ministerio de Jesús fue por avaricia. Por avaricia. ¿Qué significa avaricia en la Biblia? Significa amor desordenado por las riquezas. Específicamente, avaricia significa estafa, rapiña o abuso.
Avaricia también significa ganancia ilícita. En el griego del Nuevo Testamento se denomina la palabra avaricia con las expresiones amigo del dinero, codicioso o afanoso de ganancias interesadas. Entonces la avaricia, lo que está diciendo Mateo es que es un vicio que daña al hombre y le impide apreciar lo que tiene de parte de Dios. Dile al que está a tu lado, tú tienes cosas hermosas de parte de Dios. ¿Lo creen, hermanos? Pero cuando una persona tiene avaricia, no aprecia lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Sí? Y Judas no apreció la compañía de Jesús, la enseñanza de Jesús, el amor de Jesús, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a ir viendo esto. Entonces, la avaricia es un vicio que daña al hombre y le impide apreciar lo que tiene. Eso le pasó a Judas y le pasa a mucha gente también, porque el afán por tener más lo ciega para no ver ni apreciar la riqueza de Cristo en sus vidas. Y por eso manifiestan rebeldía en sus conductas. Por ejemplo, afán por el dinero. Una persona que está afanada por el dinero, aún en la congregación, cuando damos un tema y decimos, hermano, que tu corazón no esté en las cosas, en el dinero, se enojan, ¿verdad? Y dicen, no, es que en esta iglesia no creen en la prosperidad. No, sí creemos, de hecho todos estamos prósperos, hermanos, ¿verdad? Dios a ninguno de nosotros nos ha dejado. Pero el hecho de que haya gente que opine de esa manera es porque hay una semilla ahí de rebeldía. Afán por el dinero o afán por los lujos, afán por las posesiones, pero también hay afán por el renombre. También existe el afán por la posición. También existe el afán por el liderazgo y por todo lo que tenga que ver con tener control sobre las demás personas, como fue el caso de Judas. Vamos por favor a Mateo capítulo 26, versículo 3 y 4. Mateo 26, versículo 3 y 4. Dice que estaban ahí los principales sacerdotes, no los romanos, no el gobierno de Roma, sino el gobierno religioso. Estaban ahí los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Verso 4. ¿Y qué hicieron? Tuvieron consejo. Esta palabra se traduce en el griego por conspiración. Conspiraron para prender con engaño a Jesús y matarle. Con engaño no precisamente significa diciendo mentiras, aunque también sabemos, la Biblia dice que levantaron falsos testigos en contra de él, ¿verdad? Para decir cosas que él no hacía. Pero aquí la palabra engaño significa astucia. Entonces ellos conspiraron contra Jesús para prenderlo con astucia. Esta palabra es muy tremenda, hermano, con astucia. Hay gente muy astuta, ¿verdad? Muy astuta. Yo tuve un líder, hermanos, hace muchos años, que era muy astuto. Y fíjese que de la nada, cuando él quería lograr algo, algún objetivo que estaba mal, él usaba a las personas y hablaba mal de ellas. Y cuando este líder era confrontado, ¿sabe qué es lo primero que hacía? Lloraba y lloraba. Entonces de entrada a todos nos desconcertaba. Y después él pedía una Biblia y decía, pongo mi mano sobre la Biblia y juro que lo que están diciendo en contra de mí es mentira. Cuando era verdad, cuando había testigos, cuando se le había sorprendido en muchas situaciones. ¿Cómo se le llama eso? Astucia. ¿Por qué astucia? Porque muchas personas eran conmovidas por su llanto, eran convencidas por sus juramentos sobre la Biblia, pero podemos ver que esa persona era un hombre como Judas, con un corazón rebelde a los planes de Dios, a la palabra de Dios, un hombre que tramaba traicionar los propósitos de Dios dentro de su propia congregación. O sea, hay gente astuta, hermanos, y tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento. Ahora, vamos a brincarnos al versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas
de platas. Ahora, no que la gente no supiera de Jesús, porque Jesús no se escondía de nadie. Él no era un ladrón para esconderse de nadie, sino que el Señor Jesús en ese momento, Él estaba, lo vamos a leer más adelante, no me voy a adelantar, pero a lo que se refiere el sentido original es que Jesús estaba dispuesto, fíjense bien, Él estaba dispuesto a declarar en contra de Jesús. Y qué mejor declaración que uno de sus 12, ¿no le parece? Por eso él fue y dijo: yo estoy dispuesto a declarar en contra de él, pero ¿qué me van a dar? Hubo una negociación para que ellos pudieran aceptar, y por supuesto que iban a aceptar, porque lo que ellos estaban esperando era eso. Ahora, sigamos leyendo. Uno de los 12, que se llama Judas, dice: ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregarle, o dicho de otra manera, esperaba el momento perfecto para entregar a Jesús, o para declarar en contra de él, o para decirle: miren, ahorita está aquí y yo declaro en contra de él, él acaba de decir esto, él acaba de hacer esto. Y eso es lo que hacía Judas. Los sacerdotes, hermanos, le pagaron allí mismo a Judas un menospreciable total de alrededor de un mes de salario de un humilde jornalero. ¿Sí? Ahora, esto es notable, o debemos mencionarlo, porque por el otro lado es notable observar el contraste de aquella mujer que unge a Jesús en casa de Simón. Dice la Escritura que ella literalmente le derramó el frasco de perfume que representaba el salario de todo un año, en adoración al Señor, en agradecimiento por la salvación, por lo que Jesús había hecho por ella. Ella, hermano, valoraba en mucho al Señor Jesucristo, su salvación, mucho más, y Judas lo valoraba muy poco. ¿Habrá gente que valore muy poco a Cristo, hermanos? Claro que sí. Hay gente que valora muy poco al Señor, y también hay gente que valora muy poco su iglesia, y hay gente que valora muy poco a sus líderes, y hay gente que valora muy poco lo que se lleva a cabo en la iglesia, hermanos, simplemente porque no están de acuerdo, simplemente porque hay algo, o alguien les dijo algo, ¿no? O tuvo alguien un sueño, y por eso simplemente comienzan a manifestar una actitud como la de Judas. Ahora fíjese, le voy a leer esto muy interesante. Cierto comentarista explica lo siguiente: en cuanto al precio pagado, 30 piezas de plata, estas piezas eran equivalentes en valor a las tetradracmas o a los siclos hebreos. 30 de estas monedas, calculadas a 64 o 72 centavos de dólares americanos cada una, suman más o menos una cantidad de unos $20, es decir, aproximadamente 360 pesos mexicanos. Qué impresionante, ¿no le parece, hermanos? El Salvador fue vendido a sus enemigos por el precio de un esclavo acorneado por un buey, según la ley de los esclavos en Éxodo capítulo 21 versículo 32. No lo busque, solo anótele. Por una suma tan miserable, Jesús traicionó al Maestro. Por una suma tan miserable. ¿Perdón? Judas traicionó a Jesús, perdón. Por una suma tan miserable, Judas traicionó a Jesús. La enseñanza es la siguiente: si un rebelde no valora la obra de Cristo en su vida como su mayor riqueza, fíjense bien, menos va a valorar ni a su iglesia, ni a sus hermanos en la fe, ni a su ministerio que Dios le ha dado, ni a sus líderes, ni nada de lo que Dios le ha regalado. Porque ¿saben ustedes que los líderes que Dios hay aquí, que Dios puso en la iglesia, son un regalo para ustedes? Y si no lo sabían, ahora lo saben. Porque Dios le da dones a los hombres, y el don que Dios deposita es un regalo, pero no es un regalo para uno, es un regalo para edificación de la iglesia.
Y cuando una persona se rebela contra la autoridad de la iglesia, contra el movimiento, contra la estructura, en lugar de ir y llevar a cabo los pasos, como dice la Escritura, si tienes algo contra tu hermano, ve y ponte a cuenta, o esto, o dice la Escritura que no recibas acusación en contra de un anciano, de un ministro, de un pastor, de un diácono, si no es por boca de 2 o 3 testigos. Entonces, cuando la gente actúa en su molestia, ¿verdad?, en su emoción, lo que hace es traicionar no a su iglesia, sino a los principios establecidos por Dios. Y al final de todo, el afectado va a ser esa persona. No sé si me estoy explicando, hermanos, porque somos hombres que Dios nos ha dado dones para ustedes, pero hombres que cometemos errores, que tenemos fallas, equivocaciones, que cometemos pecados como cualquiera de ustedes, y que cada día venimos delante de Dios a arrepentirnos, en arrepentimiento y fe, a rogarle de su misericordia, y Dios nos perdona, ¿sí? Y en ese sentido todos tenemos que saber ser un cuerpo en Cristo. El rebelde incluso es capaz de afectar a otros porque su problema es en sí su propia avaricia, ya sea avaricia por tener más o por ser más que los demás. Hermanos, engañar es parte del procedimiento para el que va a traicionar. Y el traicionero siempre va a buscar la oportunidad para llevar a cabo su plan. Una forma simple de detectar a personas, si es que siempre están, una persona simple de detectar a una persona que está en rebeldía o que tiene planes de traicionar al Señor o el propósito de Dios para su vida en una iglesia, es que siempre está hablando mal de la autoridad y del gobierno de Dios. Y se lo estoy demostrando bíblicamente. Ahora, gente que dice, no me gusta esto, no me gusta aquello, no estoy de acuerdo cómo lo están haciendo, se me hace injusto, no me gusta el reglamento, no estoy de acuerdo con mi disciplina, el pastor está mal, los diáconos no saben hacer las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue el síntoma de Judas. Y ese es el síntoma de la rebeldía, hermanos. Como principio importante para no caer en la conducta de Judas es mantenernos temerosos de Dios y en oposición contra cualquier clase de avaricia. Debemos mantenernos en fidelidad hacia lo que Dios nos ha provisto. Dile que está a tu lado, sé fiel en lo que Dios te ha dado. Juan 18, versículo 3, por favor. Juan 18, versículo 3. Dice, Judas pues tomando, es lo que hace Judas, para ir a entregar a Jesús. Tomó una compañía de soldados. ¿Saben cuántos soldados comprende una compañía? A ver, algún soldadito por ahí. Bueno, estos eran romanos, ¿verdad? ¿Cuántos? 5, 10, 15, 20, 50, 100, ¿cuántos? Bueno, digan lo que quieran, hermanos. 15. Una compañía de soldados eran aproximadamente 600. Da risa, ¿verdad? Ahí ve a Judas con 600. Vamos, les voy a entregar a Jesús. Y además iban alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fueron con linternas, con antorchas, con cuchillos, con espadas, con palos. Verso 4, pero Jesús, sabiendo desde luego todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo a todos estos hombres, ¿a quién buscáis? Verso 5, ellos le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús le respondió, pues yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Esta frase es importante. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas. Dile a tu hermano, Jesús sabe todas las cosas. ¿Verdad? Jesús sabe todas las cosas, ¿verdad que sí? Pero también sabe quiénes se rebelan contra Él, ¿verdad que sí?
Así como salió de entre los árboles del huerto para enfrentar a Judas, ¿sabe? Así saldrá también a enfrentar a todos aquellos que se rebelen contra sus propósitos. Porque esa es una verdad, hermanos. Y ya sabemos cómo los va a enfrentar, primero con amor, con misericordia, llevándolos al arrepentimiento. Y si esa persona no quiere entender, bueno, entonces puede venir algo de parte de Dios. Por eso es que la iglesia y sus diferentes áreas deben estar en manos de discípulos fieles, personas que no ambicionen poder, que no ambicionen dinero, que no ambicionen gobierno, que no ambicionen renombre ni jerarquías, ni nada que pueda dañar la tranquilidad de la congregación. Hermanos, Judas no fue fiel. Judas fue infiel. En primer lugar, fue infiel a Dios, por supuesto. Después fue infiel a sus compañeros discípulos. También le fue infiel al pueblo que lo seguía y al final fue infiel a su mismo ministerio. Él no fue fiel a Dios. Y esa es una manera, hermanos, de detectar al rebelde en la iglesia. Traiciona como Judas y bota a todos y todo lo que tiene a su alrededor. No le importan sus amigos, no le importa la iglesia, no le importa quienes lo aprecian, no le importa lo que ha pasado, no trae a su memoria la obra que Dios ha hecho en sus vidas. Terminan muchos votando lo que Dios ha puesto en sus manos, pero ¿sabe algo? Principalmente a Dios. Y ese es el problema mayor que nosotros podemos ver en Judas. Por eso la preocupación de Pablo al escribirle a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, y le dice: Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, lo cual significa confía y pon al cuidado a hombres, ¿qué? Díganlo ustedes. ¿Y qué es un hombre fiel? ¿El que viene cada 8 días? No, un hombre fiel se traduce con la palabra responsable. Encarga esto a hombres responsables, o también se traduce con la palabra dignos de confianza, que sean idóneos, y significa que cumplan los estándares para enseñar también a otros, es decir, para impartir también a otros. Pablo dice que sí existen los hombres fieles e idóneos, ¿verdad? No solamente en el ministerio, en todos los ámbitos, pero al mismo tiempo Pablo nos ilustra cómo es un rebelde. Según el significado dice que son irresponsables y por lo tanto no son dignos de confianza. Judas fue irresponsable en la administración del dinero que era para suplir las necesidades del mismo ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que usando el pretexto de darle a los pobres, extraía de la bolsa de las ofrendas, es decir, robaba el dinero que entraba al ministerio de Jesús. Y eso nos habla de que Judas fue una persona que no cumplía con su función en la responsabilidad que le había sido dada. Por eso es que tarde o temprano traicionaría a Jesús, porque no había temor ni responsabilidad en su corazón. Entonces, no solo era avaricioso, también era irresponsable, ¿verdad? Aquí no hay ninguno así, ¿verdad? Gracias a Dios. Ni avaricioso ni irresponsable. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? ¿Sí? Bueno, una persona irresponsable no tiene claro a quién le está sirviendo. Y no me refiero únicamente a los servidores, me refiero a todos, porque de una o de otra manera todos le servimos a Dios, ¿no es cierto, hermanos? Ahora, pero alguien que hoy vemos, fíjense bien, alguien que hoy vemos apasionado en la iglesia, que se congrega con entusiasmo, que llega temprano a las reuniones, que le sirve al Señor amorosamente y mañana no, ¿qué está pasando? Sin duda que Satanás le está sembrando una semillita de rebeldía en su corazón y tarde o temprano va a traicionar lo que Dios puso en sus manos. Tarde o temprano. La insatisfacción produce rebeldía y traición. ¡Wow! Ahora veamos, y se lo voy a demostrar con ejemplos muy prácticos en un momento, veamos cómo David
o cómo vivió David la traición de Saúl. Primera de Samuel 8, verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos o asígnanos a un responsable, a un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye, o en otras palabras, responde en conformidad la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado. Eso significa desechar. Porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, para que no reine sobre ellos. Hermanos, aquí inicia todo el problema. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando Saúl se deja escoger como rey de Israel, Saúl ni siquiera sentía la carga ni la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Él no fue elegido por Dios, él fue elegido por los hombres. Por eso vamos a ver en los siguientes versículos que cuando las cosas no salían como Saúl quería, de inmediato salía a relucir su espíritu rebelde y sus actos de traición, no solo contra David, sino por encima contra Dios. Porque claramente Dios se presentaba como el Dios de Israel. Él era el Dios de Israel. Él es nuestro Dios, hermanos. Y esa es una evidencia que hasta hoy se sigue viendo en todos los ámbitos. Cuando una persona no siente carga ni responsabilidad por lo que le han entregado, tarde o temprano se va a rebelar contra su autoridad, tarde o temprano. Y ya sea en lo laboral, en lo familiar, en la iglesia, donde sea, los dos ingredientes más importantes son sentir carga y responsabilidad. Dile al que está a tu lado: hay que sentir carga y responsabilidad. Dile: ese punto es para mí, pero yo te lo comparto, ¿verdad? Digo, para que no se sienta, ¿no? Ahora, hermano, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si en un trabajo te dan el puesto de gerente o supervisor y nada más te gusta mandar, cobrar y estar sentado en tu escritorio, pero no sientes carga ni responsabilidad hacia la empresa que confió en ti para darte ese puesto? ¿Qué va a pasar? Los van a correr. Bueno, usted ya se fue al final, pero antes de eso hay algo. Bueno, en primer lugar, esa persona va a tratar mal a sus compañeros de trabajo. No le importa a la gente, no le va a importar llegar tarde, no va a cuidar el progreso de la empresa, simplemente no le importa porque no siente carga ni responsabilidad por la empresa. Pero escuche bien, cuando esa persona comience a recibir órdenes que no le gustan de su superior, tarde o temprano se va a rebelar contra su autoridad, y lo más probable es que va a estar esperando el momento para traicionar la confianza de su jefe o de la empresa. Esto fue lo que hizo Saúl cuando vio que Dios usaba a David. Le tuvo envidia y se enojó en su corazón, y no tardó en traicionar el respeto que le tenía a David, al grado de intentar matarlo en varias ocasiones. Pero lo que Saúl no alcanzaba a ver era que su rebeldía no era en primera instancia contra David, sino contra Dios, que levantó a David. En la iglesia se dan muchos casos. Aquí nosotros, y esto lo hablo como iglesia que somos, voz de Dios, en la iglesia se dan muchos casos de disciplina, y por diferentes razones, hermanos. Hay algunas disciplinas por razones menores, y hay disciplinas por razones muy delicadas, por cosas muy duras, hermanos. En algunos casos, los que están en disciplina tienen una reacción muy noble y de inmediato reconocen su falta y aceptan su disciplina. Pero hay otros casos donde el disciplinado tiene la misma actitud de Saúl. Se enojan, se emberrinchan, patalean, creen que es injusto, comienzan a contaminar a otras personas, comienzan a murmurar contra la autoridad, y después de un tiempo su fin es el total fracaso, o terminan yéndose a la iglesia, o más fríos que un cubo de hielo. Esa es la verdad. Vamos a leer primera de Samuel 18:6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo,
Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces Saúl estaba bien contento hasta que oyó que las mujeres dijeron: no, David mató a más que Saúl. Y se enojó Saúl en gran manera. Versículo 8 se traduce con la palabra enfurecerse. Y le desagradó este dicho. Esta frase se traduce así: se sintió despedazado internamente, se sintió arruinado y se sintió un bueno para nada. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Hay dos verdades en estos versículos: los que planean traicionar y los rebeldes siempre se enojan contra los que Dios levanta. Siempre. Un buen cristiano y un buen hijo de Dios no se enoja. Debe gozarse cuando Dios pone sus ojos en alguna otra persona. Dile al que está a tu lado: yo me gozo que Dios ponga sus ojos en ti. La segunda verdad: le caerás mal a los rebeldes y a los que tienen planes de traición. Hay iglesias donde la gente es víctima del maltrato de su líder. Son injustos hacia ellos. Los líderes les hablan mal, los humillan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es un síntoma de envidia. Eso fue exactamente lo que hizo Saúl con David. Pero además de la envidia, este líder tiene un problema todavía más grande: que sus actitudes reflejan rebeldía hacia los propósitos y designios de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Con todo respeto se lo voy a decir. ¿A ti qué si Dios quiere levantar a él? ¿Sí? ¿Y a ti qué si Dios quiere levantar a ella? No te opongas, no te le pongas en medio, no seas envidioso. Trata bien a tus hermanos, con amor, con misericordia, ¿sí? No les truenes los dedos, no les grites, no los mangonees. El principio es claro: nunca debes enojarte cuando Dios ponga sus ojos en otra persona. Al contrario, debes gozarte y continuar con el propósito que Dios te dio a ti en la iglesia, sin interferir en los designios que Dios tenga hacia otros. ¿No es cierto, hermanos? Como decía nuestro pastor Chigo Olivares, si Dios lo puso a él como tu líder, es porque vio algo en él que no vio en ti. Y hay que decir: bueno, pues Dios es sabio, ¿verdad? ¿No? ¿Alguno se siente incómodo? Lo entiendo. Primera de Samuel 24, versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados ahí adentro en la misma cueva, en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David dijeron: he aquí el día que te dio Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como bien te parezca. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, y después de esto se turbó David en su corazón porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Dios. En otras palabras, es al que Dios ha puesto ahora para que gobierne Israel. Es el líder, pues, nacional. Yo no puedo hacer algo así. Aún de cortar un pedacito se turbó, se sintió mal. Su conciencia estaba ahí actuando, hermanos.
Pero Saúl tomó 3,000 hombres y los mejores para buscar a David. Pero Saúl era rebelde, y los que tienen espíritu rebelde y planes de traición como Saúl siempre buscan aliados. No trabajan solos, siempre buscan aliados. Y van a estar, fíjate que no estoy de acuerdo con el diácono Charlie, fíjate que tampoco con el diácono Pepe, mucho menos con ese Josué. No, y del pastor ni se diga, él los puso. No, hermanos, yo no pongo a nadie, es Dios quien pone al liderazgo en la congregación. Y cuando un líder falla, hay que disciplinarlo, ¿sí? Pero los líderes pueden fallar. Así son los rebeldes, hermanos, buscan aliados. Y empiezan, ¿por qué no hablamos con fulanito y perenganito y les decimos que no estamos de acuerdo con esto y esto otro? O fíjate que me siento triste, me hicieron a un lado, ya no me toman en cuenta para nada. ¿Sabe cómo se llama eso? Pecado de murmuración. ¿Y sabe qué es lo que hay detrás del pecado de murmuración? Óigalo, una semilla diabólica de rebelión y traición. Eso no viene del corazón del hombre. La rebelión y la traición es una semilla satánica. Tenga cuidado. Pero ¿qué nos enseña David? ¿Cómo se turba él? Bueno, nos enseña que aunque tú conozcas perfectamente bien a tu enemigo, a tu traicionero, no debes extender tu mano contra él, mucho menos si es un líder como lo era Saúl. Debes saber que es Dios quien trata con los malos, no nosotros. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios trata con los malos. ¿Sí? No nosotros. Dios trata con los malos. Lo único que debemos hacer, o lo único que debes hacer, es apartarte y no dar oído a sus palabras. Primera de Samuel 24:7. Me voy a apurar. Vamos a leer el versículo 7. Así reprimió, Primera de Samuel 24:7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. ¿Te atreverías a decirle a tu vecino así respetuosamente: oye, mira, con todo respeto, nunca te voy a permitir que murmures contra la autoridad de la iglesia? ¿Te atreverías? Porque no es de decirle, es que cuando te encuentres en ese momento es hacerlo. Y que no digas como muchos, es que no quiero verme chismoso y por eso no le dije. No. ¿Se atreverían de decirle a su hermano? Yo sé que, o sea, tú no sabes que él es un rebelde, ¿verdad? O un traicionero. Nomás es, oye, nunca te voy a permitir que murmures en contra de la autoridad y los designios que Dios dio para esta iglesia. ¿Sí te atreves? Si te atreves, díselo. Mira, yo no te veo, y si no, te entiendo. Por 10 razones, ¿verdad? A lo mejor. Verso 11. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto, en mi mano está, le dice David a Saúl, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano. Verso 17. Y dijo David: más justo eres tú. Dijo Saúl a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. 19. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Qué impresionante lección de compasión y gracia le dio David a Saúl, ¿verdad que sí, hermanos? Así debemos actuar hacia aquellas personas que vemos
que tienen ese espíritu de rebeldía y planes de traición. ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos, hacerles ver su pecado, orillarlos al arrepentimiento, pero sobre todo cerrar nuestros oídos a sus quejas para no ser contaminados con su mismo espíritu. Amén. Para terminar, leamos Romanos 12, versículo 17. Esta es la cura, ¿sí? Dice Pablo: no paguéis a nadie mal por mal. Él está aludiendo a aquella ley que decía, la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, pues mejor dale de comer. Y si tienes sed, invítale una agua. Aquí en el Talento están bien buenas, hermano. Págasela tú. Ahí está la practicidad del evangelio. ¿Sabe que los rebeldes, acaba el culto, se dan la vuelta y se largan? Esa es la verdad. No les importa compartir con nadie, porque hay semillas aquí que les estorba para amar a sus hermanos, para platicar 5 o 10 minutos con ellos. Simplemente: yo ya vine, yo ya cumplí, yo ya me voy. Deben sanar sus corazones, hermanos. Deben sanar su corazón, descansar en el Señor, entregar la situación a Dios y vivir como verdaderos cristianos, hijos de Dios. Por eso dice el Señor a través de Pablo: si tu enemigo tiene hambre, invítale unos tacos. Si tiene sed, invítale un agua de fresa. En otras palabras, responde al maltrato del rebelde y del que planea traicionar o del que te ha traicionado con amor cristiano. Con amor cristiano. Aunque te va a decir: eres un hipócrita, que te diga lo que quiera. Dios conoce nuestros corazones, ¿no es cierto, hermanos? Y dice: pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y no le hagas: ¡ay, qué padre! Le voy a invitar un agua para que ascuas de fuego. Le voy a explicar. Las ascuas de fuego en la cabeza era una referencia al rito egipcio. Cuando una persona sentía arrepentimiento de su falta, demostraban ese arrepentimiento cargando una bandeja de carbones ardientes sobre sus cabezas. Pero su sentido es vergüenza. O sea, vergüenza, como cuando te pones rojo, un carbón encendido, rojo. Es eso. Entonces la gente desfilaba con eso en su cabeza para decirle a las personas: me siento avergonzado de lo que hice o de lo que dije o de cómo me he comportado. Resulta en vergüenza a ellos, y esa vergüenza, la buena noticia es que puede producir arrepentimiento. ¿Sí? Lo contrario sería orgullo y soberbia. Que: oye, ¿por qué esto? No sé. Oye, ¿por qué te disciplinaron? ¿Sabe? Dice Carlos Olivares. ¿Cómo se pega, verdad? ¿Sabe? Oye, ¿y por qué esto, aquello? Pues bueno, nosotros los hemos enseñado aquí en la congregación a los líderes que cuando uno está en disciplina y una persona que es muy válido en la congregación tiene la duda de por qué ya no está sirviendo, vaya y le pregunte: oye, hermano, ¿por qué ya no estás ministrando? Y la respuesta es: porque estoy en disciplina. Pero la disciplina es un gesto de amor de parte de Dios que trae vergüenza al disciplinado, pero es bíblico. Más vergüenza decir: no, pues ni idea, así como tú estoy igual, no sé ni por qué me disciplinaron. Todo lo resume Pablo en el verso 21 y aquí termino. No seas vencido de lo malo. O sea, no te rindas ante la tentación de vengarte, sino vence
con el bien el mal o al malo. Conclusión: en todos lados hay gente rebelde y que planea traicionar o traición contra nosotros. Puede ser en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en la iglesia, en el ministerio, y eso es una verdad. Pero hay 5 cosas que como hijos de Dios debemos hacer. Número 1, honrar a Dios, no uniéndonos a los planes de ellos. Número 2, guarda tu corazón para Dios y ni siquiera los escuches. Número 3, ora por ellos. Número 4, llévalos al arrepentimiento. Y número 5, perdónalos y ámalos. Amén. Démele un aplauso fuerte al Señor, por favor. Incline su rostro, por favor. Y tal vez alguno podría decirle a Jesús, como sus apóstoles: ¿seré yo maestro? ¿Acaso yo he sido rebelde a tus propósitos, a tus designios en esta iglesia donde tú me has puesto, Señor, y estoy cegado? Puede ser, pero hoy es un tiempo de arrepentimiento. Dios es bueno. Lo único que tienes que hacer es decirle: reconozco, Señor, reconozco mis pecados delante de ti. Me arrepiento, te pido perdón y una nueva oportunidad. Tal vez el dolor que tengas en tu corazón sea muy fuerte, ¿no? Pídele al Espíritu Santo que te ayude. Él es experto en suavizar los corazones. Él es experto en quebrantar los corazones. Y todos podemos fallar y todos podemos caer y tropezar, porque somos seres humanos. Pero como hijo de Dios tenemos que ser más sabios, más diligentes y entendidos y no cerrar nuestro corazón. Hoy Dios habló. No cierres tu corazón. Dale una respuesta a Dios y dile: perdóname, Señor, heme aquí, Señor. Mi actitud será distinta, mis palabras, mi conducta, Señor. Yo estoy aquí con todos estos hermanos que somos un cuerpo en Cristo, Señor. Valoro y aprecio y agradezco por esta iglesia que me has dado, Señor. Porque cuando yo llegué, tú me trajiste. Y tú no me llevas de aquí para allá cuando algo a mí no me parece. Tú eres sabio, Señor, y tú sabes cómo haces las cosas. Soy yo el que no sé hacer las cosas. Mejor ayúdame, Señor, a ser humilde y manso de corazón, a reconocer y aceptar lo que está mal, dar un giro, una metanoia, arrepentimiento, y agradarte a ti, Señor, en todos los sentidos. Gracias por esta iglesia, gracias por los líderes, Señor, que nos has dado, porque todos han sido dotados por tu Espíritu Santo con gracias y dones diferentes para la edificación de todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a siempre valorar y agradecer por ellos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dile al que está a tu lado: oye, hermano, yo sé que tú tienes un don de parte de Dios y quiero decirte que lo aprecio. Y gracias porque tu don me edifica. Amén. Eso es. Así dele un